Ok, hoy vamos a hablar de la información, de cómo era originalmente y de cómo ha evolucionado. ¿Ok? Esto porque yo estoy convencido de que si la gente entiende el porqué de un concepto, le es mucho más fácil retenerlo. ¿Ok? Si yo simplemente vengo y explico la jugada, les va a costar más entender dónde aplica, a dónde no, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto no es algo tan avanzado. De hecho, cualquier jugador que haya tenido un roce a un nivel intermedio ya debería estar empapado. Por lo menos conocer las bases, ¿ok? Ya la profundidad, etcétera, etcétera. Les puedo decir que hay hasta jugadores, digamos, top, que no dominan bien las bases del envío y la recepción de información con estos sistemas, ¿ok? Ok, vamos al grano. La única forma directa de enviar información en el dominó permitida es la pensada. O sea, la única forma en que mi compañero puede recibir información directa, consciente de mí, es yo pensándole. ¿Ok? Porque digo directa, porque hay formas indirectas como los pases. O sea, si me toca jugar a mí y yo paso, obviamente le estoy dando una información. Y es que no llevo de la ficha que está en la mesa. Hay otras formas de enviar información y eso va más de la mano con jugar el juego correcto. Es decir, si yo juego una ficha en una situación o no juego una ficha en una situación, mi compañero debería asumir que yo no la tengo. ¿Ok? Eso es indirecto. Y hay maneras ilícitas que, bueno, lamentablemente están o son parte del juego en ciertos sectores, en ciertos entornos. ¿Ok? Pero no nos vamos a enfocar en esa lista. Vamos a trabajarlo y no como es. Entonces, esto es un caso bastante importante y es uno de los motivos por los que el juego tuvo que evolucionar, el que está atrás. ¿Cómo jugaban nuestros ancestros, mi papá, mi abuelo, etcétera, en esta situación? Bueno, salió el jugador de mi izquierda con doble uno y yo tengo más de un uno para jugar. Anteriormente lo que se hacía era pensar, es decir, me tomo un tiempo antes de jugar mi ficha. ¿Qué le estoy indicando a mi compañero? Tengo decisión. Es decir, tengo más de una opción para escoger, por lo que me voy a tomar un tiempo. Esa es la forma tradicional. ¿Ok? En este caso, mi abuelo, dar un ejemplo, hubiese pensado y juega 1-6. Ya su compañero sabía que mi abuelo tenía uno más. Y bueno, dio el uno que prefirió según la situación. ¿Ok? Así era anteriormente. Si, por ejemplo, sale el jugador de mi izquierda y yo solo tengo un solo uno para jugar, yo debería poner mi uno inmediatamente. Es muy común que los jugadores novatos, si no tienen más nada que jugar, se paren como que a revisar las fichas de que tienen y después jueguen. Y después juegan, perdón. Y eso es incorrecto. ¿Ok? Es incorrecto pensar si no tienes ninguna decisión. Eso es como que tengas un solo camino y te pares a decidir por qué camino vas a ir. ¿Sí? Es literalmente lo mismo. ¿Qué pasó? Que venían situaciones como esta, donde era mucho más relevante la ficha que se iba a entregar. En este caso, ¿qué consideran ustedes que es más importante para mi compañero? Saber que yo tengo un montón de 6 en la mano o que tengo otro uno. ¿Sí? Bueno, esa misma pregunta se la hicieron unas personas antes que nosotros y dijeron, es mucho más importante que mi compañero sepa que yo tengo los 6. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces implementaron unas normas básicas que han ido evolucionando. Y es, si la ficha que yo juego, la juego inmediatamente, estoy diciendo que la ficha que estoy dando es de mi agrado. Tengo cuarta o trigo al doble, ¿ok? Esa es la opción uno. La opción 2 es, si la ficha que estoy dando no me gusta, hago una pausa, pienso un poco y la entrego.
Así le estoy diciendo a mi compañero que la ficha que estoy dando no me gusta. Y hay una tercera opción que es una pensada larga. La pensada larga nos va a servir en un escenario que voy a explicar después de estos dos. ¿Ok? Entonces, en este caso a mí me toca jugar. ¿Qué es mi deber o cuál es mi deber? Decirle a mi compañero, a mí me gustan los seis. Entonces, apenas está el uno en la mesa, voy a retroceder un poquito la salida para que se vea el, que aquí está la blanca anterior. Ujú. Vamos a ver el caso en vivo. Sin ver las fichas. Básicamente, uno 6 inmediatamente. Ya mi compañero sabe que a mí me gustan los 6. Sí, por condición, o sea, uno 6 es la ficha conceptual correcta porque uno debe mostrar su mejor ficha. Ya eso es tema de otro video. Pero si, por ejemplo, yo hubiese querido jugar 1-4, debería pensar y dar 1-4. Ya mi compañero no sabe que lo relevante es que no me gusta el 4. ¿Ok? ¿Dónde viene la pensada larga y por qué es importante? Muchas veces estamos en la situación donde estaban mis ancestros, perdón. Vamos a poner el caso ahora. El enemigo sale con doble 6 y yo tengo 4-6 en mi mano. Ahí sí me interesa decirle a mi compañero, tengo varias fichas para castigar la salida. ¿Ok? Fíjense cómo es importante la relevancia de la información. Uno sacrifica una información por otra que es más importante. Entonces, si yo tengo muchas de las fichas que voy a castigar o es relevante para mi compañero en ese momento saber que la ficha que voy a castigar tengo más, la pensada es larga. ¿Ok? Hago una pausa más clara de, de la ficha a la que voy a castigar. No sé si me expliqué bien. Entonces, tenemos tres pensadas para resumir. Sin pensada, que es jugar la ficha inmediatamente, es me gusta la ficha que voy a entregar. Pensada corta, duró un par de segundos y doy la ficha. No me gusta la ficha que voy a dar. Y la parte 3 es, tengo más de las fichas que voy a castigar. Entonces hago una pensada larga. Entonces ustedes como jugadores van a ir decidiendo qué es más relevante según la situación. ¿Ok? Muchas veces, y les adelanto, la mayoría de las veces es más importante informar sobre la ficha que se va a entregar. Pero hay casos particulares donde no es así. ¿Qué puede ser un caso particular? Van a matar un doble. Su compañero le da una ficha y ustedes quieren decirle, bueno, vuélvela a pasar que tengo para matar el doble. ¿Ok? Eso sería un caso en donde sí pudieran hacer la pensada larga. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más de esto. Ya mi compañero sabe que me gustan los 6. Ahí me dio el 5 también a un buen ritmo. Ya yo sé que le gustan los 5. Fíjense también ahí cuadro a 6 inmediatamente porque me siguen gustando los 6, ¿ok? Sigo teniendo dominio en mi mano de 6, entonces el cuadro es inmediato, ¿ok? Vamos a ver otro caso de la primera mano, que también es relevante y es un caso de ver. Igual, tengo 3-2, es una información relevante, ¿verdad? Pero es mucho más relevante decirle a mi compañero que tengo muchos blancos, que es un juego interesante de blancos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, sin pensar, doy 2 igual. ¿Se ve? Ahí da el 6. Mi compañero dio 6 y 1 a buena velocidad. Me está indicando que le gustan los unos. Aquí yo voy a entregar un 5 donde no tengo trío al doble o más. Esa es la premisa. Es decir, si yo tuviera 6-5 con un 5 y doble 5, también sería de mi interés. Entonces, la premisa es trío al doble es una ficha de mi agrado o cuatro o quinta o cuarta o quinta de las fichas que voy a entregar, como fue el caso del blanco. Entonces aquí le hago una pausa moderada y le doy el 5. Ujú. Ya él sabe, mi compañero aquí sabe que el 5 no es de mi agrado, pues. Entonces fíjense, inmediatamente castigo el 5. Vean lo relevante de la información. Inmediatamente, como le entregué el 5 con una pausa moderada, mi compañero lo castigó, me devolvieron el 5
y yo doy 5 blanco inmediatamente, diciéndole a mi compañero, el dominio de blanco sigue siendo mío. Fíjense qué relevante. Uno pasa información en tiempo real de lo que es más relevante. ¿Ok? Aquí el enemigo está pensando, tiene una jugada de decisión. Aquí mi compañero cuadró a 3 inmediatamente. Yo volví a dar el blanco para que mi compañero sufriera. Y fíjense, como una mano sale muy bonita porque mi compañero recibió las guías. Bueno, también tenía las fichas oportunas, pero entendió que me gustaba el blanco y entendió que no me gustaba el 5. ¿Ok? Mismo caso con el 6 anterior. Entonces, ¿cómo saber si debo pensar o no pensar para entregar una ficha? Siempre básense en lo que ustedes consideran que es más relevante. Y siempre lo más relevante es su dominio. Es decir, si ustedes van a entregar una ficha como ahorita les mostré una cuarta de 6, eso es lo más relevante. No puede haber más relevancia en tener dos unos nada más. Van a ver un pequeño corte porque estaba buscando una jugada con una situación inversa para que vean porque siempre es relevante. No solo en los casos donde les guste la ficha. Veamos este escenario. Mi compañero sale con doble 2 y fíjense, el enemigo me da 2 y 1 y yo no tengo decisión posible, lamentablemente, pero también es muy común en el juego. ¿Qué es lo que pasaba antes? Se entregaba uno blanco, la mano se jugaba en pro de los blancos si tu compañero podía y al final te decía, es que tú diste el primer blanco. De hecho, pasaba que trancaban manos, etc. ¿Ok? Con esta nueva manera de informar, fíjense cómo eso se depura. Básicamente yo aquí le voy a dar uno blanco pensado y ya él sabe que el blanco no es de mi agrado. Ya él tiene que incursionar, igual que yo, en ver cuál ficha puede ser de mi agrado. ¿Ok? Ya después si yo logro ver un 6 le paso 6 y 4 rápido. Ya habrían variantes. ¿Ok? Aquí debo hacer dos salvedades. La primera es que en España está prohibido pensar si no tienes más fichas. Eso en Latinoamérica no es así. Es decir, en España no pudiera tomarme mucho tiempo para jugar uno blanco, pero igual hay un laxo permitido para uno evaluar. Y ese laxo se puede utilizar para esto, para una pensada corta. ¿Ok? El tiempo creo que va alrededor de los 5 segundos. Entonces tienen tiempo para igual hacer esta información. Lo que no pueden es pensar un tiempo extendido sin tener más fichas. Aquí estaríamos hablando de una revisión. Otra cosa importante es que los dobles se mantienen con el modo tradicional, porque los dobles son un caso atípico donde las fichas que estamos castigando y las fichas que estamos entregando es la misma. Entonces ahí no hay relevancia. Si por ejemplo a mí me dan un 4 y yo tengo 3 4, pienso largo y pongo mi doble 4. Ya mi compañero sabe que tengo varios 4. ¿Ok? Así funciona el dominio. Entonces, para resumir, en la actualidad, y eso es más correcto, y ya les he mostrado por qué, si una ficha es de su agrado, deben entregarla lo más rápido posible. Si no es de su agrado, deben hacer una pausa para entregarla. Y si tienen una jugada de selección donde tienen muchas fichas para escoger, pueden hacer una pensada larga para que su compañero interprete que están buscando qué opción jugar y eso le da la idea de que tienen muchas fichas para castigar la ficha en la mesa. Basado en esos tres principios, ya tienen un set completo para informar. Cuándo hacer una cosa o cuándo hacer la otra, la experiencia lo da un poco, pero realmente tampoco es tan complicado. ¿Sí? Realmente cuando ustedes ven las fichas ya dicen, bueno, aquí tengo muchos 6, es relevante que sepa mi compañero que tengo 6. Y no que olvidar de los dobles. Porque hay gente que pone el doble volando y dice, no, es que tenía muchos y te lo puse rápido. No, los dobles se mantienen del modo tradicional. Y bueno, eso sería todo.